Entonces, bueno. Se nos fue Mr. Steven. Fue. Bueno, entró otra vez el profesor Adalai Stevenson. Sí, perdona que se me haya ido, pero no sé qué pasó. De pronto salió un comunicado en inglés y ¡chan! Se fue. Bueno, el cuento es que Andrés Salcedo me invitó a porque yo veo. Se nos volvió a ir. Las cosas del internet. Obviamente, bueno, pues. Eso. Espérate, ya, yo sé que me está diciendo en inglés que está grabando. Sí. Bueno, entonces, Andrés me invitó, y me dijo, llévate música, porque a mí me gusta muchísimo la música, y yo trabajaba en esa época con Barranquillas y Buena Ciega, que fui fundador y era una entidad de Barranquilla y Fundación Nueva Música, ¿no? Bueno, cuando yo me fui del programa a las 8, me dijo, oye, loco, ¿y por qué no vamos enfrente y nos vamos a un café y tal? Y hablamos. Y me fui con él y con Rafael Sarmiento Coley, que era el director. El búho. El búho. Y el búho se fue. Entonces, de pronto, pues me dijo, oye, ¿por qué no viene la semana entrante otra vez y traes música? Y yo le dije, bueno, está bien. De ese modo curioso, quedé matriculado ahí durante más de 7 años. Durante más de 7 años. En algunos momentos, Rafa no estuvo y Andrés se retiró, que yo recuerde, y yo lo estuve casi que liderando en esos momentos, pues, no muchos programas, pero sí hubo uno en que yo era el que llevaba la voz cantante, que hacía los pases, quitaba la cosa y tal. Fue muy divertido, me dio experiencia en la radio y por desgracia, pues, una jugada que yo nunca he entendido porque era un programa que tenía mucha sintonía, pero creo que se debió a procesos políticos, en el fondo. Los directores de emisora Atlántico, o sea, el Grupo Radial Olímpica, decidieron unilateralmente cancelarlo. Eso era una concesión que tengo entendido, le había dado Walchar a el búho. Se lo había seguido el programa y de pronto, pues, no sé, y se acabó el programa. Aunque el programa después revivió, pero sin tanto éxito en Uniautónoma Estéreo y en La Voz de la Costa. Sí, esa es más o menos la historia y me alegra y ver que la hayan recordado, ¿no? Porque uno a veces se olvida. Yo creo que hay unos momentos en la vida en que ya uno tiende como que algunas cosas que uno pasó como que se comienzan a desaparecerse. Y yo digo que es el presentimiento de la propia desgracia de vivir, que uno sabe, mientras más viejo se vuelve, que más próximo está el fin. O sea, que a uno le queda cada vez menos tiempo, ¿no es cierto? No es que sea pesimista, sino que en ese caso tengo la conciencia esa. Y entonces muchas cosas comienzan como que olvidarse y comienza uno como a mirar como con ansiedad, ¿qué hago? ¿Qué hago para lo que estoy haciendo ahora mismo fluya y lo pueda, digamos, evacuar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que no es buena idea ese pensamiento que estoy aplicando. Y ella me lo dijo, mi psicóloga me dijo, te está acusando una ansiedad innecesaria y creo que voy a tener que, como dicen, echar rever porque realmente a veces sí me siento agobiado por unos pesos que no debo tener. O sea, hay que ver las cosas sin tanto drama también, con más tranquilidad y no, digamos, creer tanto en cambios fundamentales en la humanidad que siempre ha sido lo que es y lo seguirá siendo por siempre. Además, yo no creo que haya haber cambio. El ser humano, la naturaleza del ser humano es esencialmente un público destructora, históricamente hablando. Pero nosotros nos inventamos y nos creemos que somos buenos y que pues, podemos transformarla. Bueno, esa es la carreta de doña Ivette. Gracias por su recorderis. Bueno. Es que la verdad que su paso yo lo seguí porque a mí me gusta mucho la radio, me encanta la radio
Es una parte de mi profesión que amo y que me encanta. Es más, a veces hasta la hago gratis. Pues yo también. Pues yo también. Yo comencé en Caracol haciendo prácticas al lado de Edgar Perea, Carlos García Mendoza, y en Bogotá estaba nada menos que el maestro de maestro y Yamid Amat, y la verdad que yo aprendí muchísimo, y en ese momento Carlos García Mendoza, mi compañero de universidad, me llevó a Caracol y me dijo, vamos a hacer práctica, vente. Y yo me fui a hacer prácticas con él, era el director del noticiero de radio, y yo iba y me iba a pie hasta Caracol. Y Cuando yo lo hacía. Cuando Caracol quedaba en el 74, ¿verdad? En la 75 con carrera 49. 49, exacto, en esquina, una casona. Una casona hermosísima, bella. Y después un día Carlos me dice, Ibe, te vamos a pagar 2.000 pesos para que vengas los fines de semana. Y así comencé yo a ganar 2.000 pesos y era lo que me servía para pagar los buses. Y yo decía, de verdad que gané con algo que me apasiona, que es la radio. Es un gusanillo que nosotros llevamos por dentro y que nos encanta. Y ahora estoy haciendo radio con unos chicos en una emisora comunitaria. Siempre he querido tener una emisora comunitaria. Pero no es esta que queda aquí en el suroccidente, Bocaribe. No, la emisora está ubicada en Malambo, pero su radio de acción o se escucha hasta acá, hasta Barranquilla. Entonces yo paso el informe de Barranquilla. Y es una emisora comunitaria, y ellos me dijeron un día, queremos tener un noticiero, pero queremos que tú lo dirijas. Y yo no tengo tiempo para dirigir un noticiero, entonces yo les dije, yo los apoyo, los ayudo a que, porque yo estaba, imagínense, de jefe de prensa en la Asamblea del Atlántico, y eso, tener 14 jefes no es fácil. Así que, y volviendo a la pregunta que hizo el profesor Smith, profe, yo nací en uno de los barrios más hermosos que tiene Barranquilla. Nací en Las Nieves, muy cerca de Rebolo. Así que soy casi rebolera. Bueno, entonces, Ivette, sintetizando, en la actualidad yo vivo en Manga de Oro, Uribe Hospital. Y nací en Caracas, entre los callejones de Imperio y Cuartel. Ahí nací yo. O sea, esos son mis dos únicos puntos de referencia. Bueno, porque yo identifico la carrera 43, que es la 20 de julio, identifico la calle de las Vacas, lógicamente, Paseo Bolívar, identifico La Paz, y así otras, pero no así como con la precisión que usted la está dando. Eso la dejo. Entonces eso nos ubica en el historiador, abogado, hombre académico, doctor Stevenson. Qué placer tenerlo en el entorno. Hombre, Leslie, gracias por tu invitación. Yo estábamos pendientes desde el otro día que estuvimos charlando, y bueno, lo quedó como ahí dando vuelta esa vez, pero definido, sí, de que iba a suceder. Vamos a poner un poquito las normas de juego de lo que buscamos, de los tiempos que vamos a tener. Como una forma de respeto al público, siempre es bueno saber a qué hora empezamos y a qué hora terminamos. Terminamos. Yo quisiera sostener unas precisiones sobre el tema que tú me propusiste, que es el tema de la nomenclatura antigua y nueva de Barranquilla, porque van las dos simultáneas, coetáneas, no puede negarse el pasado y tampoco se puede. Y después entrar como una especie de pregunta o diálogo. No, por supuesto. Es que esa es la idea, pero nosotros, la organización sería más o menos así. Vamos a pensar en Ezequiel Pretel. Ezequiel Pretel
es un joven que está con nosotros que tiene 22 años. Máximo puede tener 23 años Ezequiel. Entonces, lo interesante en este conversatorio sería un primer punto, cómo nace eso de ponerle nombres a calles y carreras en Barranquilla. Por supuesto, me podría adelantar a las conclusiones que vamos a llegar. Es inevitable los progresos, las dinámicas propias a una ciudad y demás. Y cómo nos podríamos reinventar esos imaginarios. Pero para poder entrar en contexto, entonces, el primer bloque, profesor Stevenson, nos encantaría saber cómo nació eso en Barranquilla, que llevaran nombres en las calles y carreras. ¿A qué obedeció esa dinámica? Bueno, digamos que eso no es exclusivo, Leslie, de Barranquilla. Es decir, todas las ciudades, cuando comienzan a crecer, digamos, de más de una cuadra, 2 o 3 cuadras, después de que una conurbación tenga, digamos, 7, 8 cuadras, ponga la firma de que ya algunas de esas tendrán un nombre que han dado los habitantes de esas calles como una forma de ubicación en el espacio, en el territorio, ¿no? En el caso de Barranquilla, la nomenclatura antigua comienza con los mismos albores de conformación de la ciudad, que como sabemos todos, no fue fundada. Así que es un caso sui generis, porque como no fue fundada por colonizadores hispanos, sino fue una formación producto de una conformación en torno a una hacienda, a un comercio y los caños. No hubo tantos compromisos de nombres del santoral, no hubo tantos compromisos de nombres patrióticos. En cierto modo, Barranquilla estuvo desligada de eso, y eso se manifestó en los primeros momentos de la vida urbana de la ciudad. Por ejemplo, en algunas calles que yo no que recuerde que son nombres interesantes, la calle del Coco Solo, y se llamaba así porque había un palo de coco solo. Es una cosa increíble que una calle lleve ese nombre, pero a mí me parece un nombre bonito, un nombre, digamos, agradable, Coco Solo, y está poético, ¿no? Había otra calle que era la calle del Dividivi, que es la actual calle Murillo. El Dividivi, como todos sabemos, es un árbol desértico en Curazao, en Aruba y en La Guajira. Lo hay mucho. Y hay otros calles y callejones con nombres, como decía Topacio en el barrio Bajo, Tumba 4 en la zona esta de Rebolo, donde la historia cuenta de que había un caballo percherón que era tan bravo que un día 4 intentos de jinetearlo dio como resultado que a los 4 lo tumbó, se lo llevó al piso, y quedó entonces el callejón del Tumba 4, porque pasó este hecho, ¿no? Eso es el nombre de las calles antiguas de Barranquilla. Hay una calle, por ejemplo, la calle del Tanque, que es lo que hoy en día la calle que está en la Plaza de la Paz. Y hay una calle que ha cambiado de nombre varias veces de acuerdo a algunas circunstancias particulares, como es el caso del emblemático Paseo Bolívar actual, que se llamó Calle España, se llamó Paseo Colón, se llamó Calle Ancha y Paseo de Bolívar. En fin, según la época y según las circunstancias, pues han cambiado los nombres de las calles antiguas. Yo creo que hubo un proceso de modernismo en Barranquilla exagerado que comenzó a bochornarse de algunos de estos simpáticos nombres criollos que tenían callejones y carreras. Por ejemplo, el callejón de la Niña China era la carrera 20 de julio. Y le decían así porque había una ciudad que se llamaba la Niña China. El callejón de Paquito Palacio, porque en la esquina de la 41, o Paseo Bolívar, tenía su famosa tienda de abarrote,
el general Pachito Palacios. Hay una tertulia ahí. Entonces, a ese callejón, que es la carrera del progreso hoy, carrera 41, le llamaban callejón Pachito Palacios. Es decir, llegó un momento en que eso comenzó a aparecer que no era correcto, que no era bueno, y lo comenzaron digamos, lentamente a ponerle numeración primero. Eso fue Profesor Stevenson, pero antes de pasar a eso de la numeración, por lo menos como hay una, digamos, hay una fuerte motivación que hemos convocado en el espacio de hoy, y es a qué obedece la designación inicial. Es posible que este espacio no queremos abarcar pues toda la temática, pero volviendo a lo que nosotros habíamos establecido en un comienzo, digamos, lo que usted nos decía ahorita, eso se conoce como odonimia y toponimia, la designación de nombre. En Bogotá hablamos de Caracas, hablamos de Boyacá, de Junín. Aquí también hay Avenida Caracas, aquí calle Caracas, aquí calle pero en Barranquilla por ejemplo, particularmente, calle Venezolana, con nombre, está también Maturín. Maturín es un estado de Venezuela. Y aquí hay una calle en Maturín que ya también pasó digamos, nadie la recuerda con ese nombre. claro. Entonces, pero en su calidad de historiador, a propósito, no sé si tiene por ahí el libro cerca, es un magnífico libro que tuve el privilegio de estar leyendo. El libro lo tengo embolatado, por eso no lo estoy mostrando hoy, pero es un magnífico libro sobre la Barranquilla antigua en manos del profesor Stevenson. Después hablaremos del libro de nuestro profesor Stevenson. Ahora no lo tengo, pero ahora te lo busco, sí. Ok, pero retomando el punto, digamos, ¿qué se tuvo en cuenta, además de, lógicamente, la designación de calle? ¿Qué podemos nosotros sacar en conclusión entre la idiosincrasia de Barranquilla, entre la gente y la manera como quisieron designar sus espacios urbanos? ¿Qué podemos redescubrir ahí? Antes de pasar al otro debate de por qué se... Yo reitero que ahí en Barranquilla fue la ciudad en que comenzó a apropiarse la llegada de la modernidad en Colombia. Entonces, con esa modernidad y con ese tipo de marcos, yo creo de que la dirigencia del propio barranquillero comenzaron a ver que no era deseable tener ese tipo de nombres en la nomenclatura. Ese es un criterio mío. No tengo esa percepción de que no era bien visto estos nombres típicos, calle del mercado y no sé qué cosas, estos callejones. Entonces, pues hubo una lenta transición hacia unos cambios que implicó también de que algunos de estos callejoncitos o pequeñas calles o carreras fueran ampliándose cada vez más. Y cuando digo ampliándose, lo digo en el sentido espacial. Y pues eso también trajo aparejado que era deseable un cambio de nombre. Eso pasó, por ejemplo, con el Paseo de Bolívar y el Paseo de Colón, la calle ancha y sus alineamientos. Yo tengo esa percepción y porque existe un hecho clave, y es que el mismo gobierno colombiano, en una ley, la ley 40 del año 32, obligó un replanteamiento general de los nombres de la toponimia urbana. Eso fue una disposición legal y había que acogerla. Entonces había que colocarle a algunas de estas calles renombradas y carreras un nuevo nombre. Y dentro de esas disposiciones estuvo la de enaltecer lo que llamaban los historiadores de ese momento el patriotismo ese guerrerista de la independencia. O sea, entonces era, por ejemplo, Bolívar, Santander, Obando, ¿cómo se llama? Mosquera, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas
calles y carreras que se cambiaron. Nariño, por ejemplo, también. Bueno, le invito a algo, profesor Stevenson. Le invito a algo. ¿Por qué no nos ayuda a los que somos más jóvenes aquí a por lo menos establecer 10 nombres de calles y carreras en Barranquilla y a qué obedecieron eso? Por ejemplo, quiero que usted haga las veces de mi profesor en este momentico. Voy a remitir el chat donde está el comentario de Marta Palacio. Marta Palacio dice, Avenida de los Estudiantes es la carrera 38. Resulta que yo la carrera 38 la conocí como el Callejón de Igualdad. Yo la conocí porque él también ha tenido varios nombres. Pero lo interesante en la historia que a mí me cuentan era que era el Callejón de Igualdad porque se decía que como es un sitio que hay, esa 38 lleva a el Calancala, llega al cementerio universal. Perdona, Leslie. Perdona, Ajá. Leslie. No es correcto. Ok. Por ahí no queda el Calancala, ni siquiera existía el Calancala. No, por eso era que quería decir. Déjame y te explico. Es que esta carrera 38 es una carrera muy importante porque parte de casi que desde el terminal marítimo de Los Caños y sube y llega casi hasta Tibuará, Juan de Costa. En caso del nombre de igualdad era porque decía que todos los muertos que pasaban por ahí para el cementerio universal, por ahí se igualaban. O sea, se igualaban en el camino hacia el Camposanto ya. Pero tiene esa carrera tiene otro nombre. Tiene el nombre de 13 de junio. Tiene el nombre de 9 de junio por unos estudiantes que mataron, ¿te recuerdas? Y tiene también Avenida de los Estudiantes y tiene un monumento donde quedaba el antiguo Teatro San Carlos, en la calle 68, en el barrio de Delicias. No se acuerda de eso. No. Claro, ese es el San Carlos. De hecho, hay una bomba que se llama San Carlos. No, esta bomba, el Teatro San Carlos queda abajo del Boulevard Simón Bolívar, de la carrera 38, que comienza exactamente en la calle 72, bajando, donde queda el vivero, queda ahora el Éxito, bajando, como unas 5 cuadras abajo queda el Teatro San Carlos. Y ahí enfrente hay un monumento que cada 9 de junio se producían revueltas porque iban los estudiantes a hacer ese recorderis de los asesinatos y siempre hubo, digamos, ahí zonas de trifulca. Se llama Avenida también de los Estudiantes. Y en la parte de arriba de esa avenida, de la carrera 38, para que vean cómo los nombres cambian, como el barrio Olaya y Delicias no lo hicieron cuando la ciudad estaba creciendo, lo hicieron fuera de la ciudad, para que la ciudad se los alcanzó después. El bulevar que usted ve que comienza en la 67, un bulevar que va subiendo hasta donde queda el tanque y las delicias, donde queda la policía, la SIGIN. Hay un bulevar, ¿cierto? Ese bulevar se llama Simón Bolívar, ni siquiera se llama, y fue un invento de los hermanos Salcedo Cote. Pero fíjese que más adelante esa carretera se llama Carretera del Algodón, porque por ahí quedan hacia abajo los cultivos de algodón. Pero en alguna época, ya no tanto, porque ya no hay tanto loco en ese aspecto, le decían carretera a los locos, porque en la parte de abajo estaban los moteles de Colmina. Entonces, fíjense usted como una carrera, según la zona en que está ubicada, tiene diferentes nombres y tiene diferentes funciones, tiene diferentes modos de ser percibida. En algunos casos es erótico, en algunos casos es de un héroe patriótico y en otros casos es funerario, por ejemplo. Y creo que también le decían abajo la carrera del puerto. Ya llegando de cerveza. Ah, y decían carrera de la cervecería en la parte de abajo. En fin, fíjense, en una sola carrera, la cantidad de, digamos, de hallazgos que uno encuentra. Eso pasaba también con Paraíso, porque era también el camino hacia el paraíso, hacia Dios. Por eso tomó la designación de Paraíso. El barrio, dice tú, barrio. No, la calle Paraíso. Es que sí, en el centro hay una calle que tiene unos nombres curiosos y que tienen unos significados expresos. La calle de las Flores, que es una calle que
la gente no le para mucha atención ahora, que es la calle 39, exactamente. Esa carrera esa calle es una calle antigua de Barranquilla, que incluso pasa por la biblioteca, por el San José, por la iglesia de San José, por la biblioteca, y pasaba por la parte de atrás de la plaza de San Mateo, que es donde están los buses hoy de Sabana Larga y Guaranova. Pero ¿saben por qué se llama la calle de las Flores? Porque en esa zona en que está la biblioteca departamental, en el siglo XVIII y XIX, que aún es un cementerio. Entonces, la gente vivía hacia el centro y hacia la zona, y digamos, la calle de acceso al cementerio era la calle de las Flores, porque se colocaban las floristas que le vendían a las personas que iban al cementerio y le daban a los difuntos pues las flores, y quedó con ese nombre. Esa calle tiene ese nombre por eso, la calle de las Flores. Y hay un callejón que se llama el callejón Ricaurte. Ya estamos hablando ya de Héroe, que es el que baja de la biblioteca departamental hasta el boliche. El callejón Ricaurte. Así, pues, hay muchos. Por ejemplo, yo nací en la calle 54, en la nomenclatura Barrio Recreo, ¿cierto? Pero eso un tiempo se llamó la Avenida Los Cocos. Yo tengo una foto en que muestran que los Insignares, que eran los dueños de ese terreno que donaron el edificio para el Colegio de Barranquilla, se ve la famosa carrera. Y hay una casa, la casa de los Maharrey, que está frente al antiguo DAS, el Colegio Colón, que todavía está ahí esa casa. Para que se dé cuenta que las calles cambian de nombre, cambian, incluso para ponerlo más teórico, no solamente en las calles y carreras, las ciudades y barrios cambian de nombre. ¿Para qué barrios han cambiado de nombre? De barrios que ya no existen. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del barrio Tacunga? Nadie. Se acabó. Hay un barrio en el año 38 que se llamaba el barrio Monigote, que quedaba ahí por la zona de la Ciénaga de la Caimanera, por la zona del mercado. Eso nadie se acuerda de ese barrio. Tú naciste en el barrio Las Nieves, o vives en Las Nieves, me comentaste, ¿verdad? ¿Quién comentó que vivía en Las Nieves? Ivette nos estaba diciendo que ella vivía en Las Nieves. Bueno, el barrio Las Nieves lleva ese nombre porque era la finca Las Nieves de la familia Obregón. Cuando la familia Obregón tiene ese terreno grandísimo, decide urbanizarlo, eso era de los Obregón. Los Obregón también colocaron un billete en forma de terrenos para constituir la empresa de aviación Lanza, Líneas Aéreas Nacionales S.A. Y el billete que metieron ellos a esa empresa fue que ellos colocaron, aparte de plata, el sector que hoy llamamos el barrio Simón Bolívar, donde hicieron la pista de aterrizaje, donde está la pista de aterrizaje, que es el Boulevard Central de Simón Bolívar. Y eso es realmente los Obregón, del mismo dueño del barrio Las Nieves. Las ciudades cambian de nombre. Por ejemplo, en Rusia, acá cambió de nombre San Petersburgo, después se llamó Stalingrado, después se llamó Leningrado, y cuando se cayó todo el sistema comunista, volvió ahora, se llamó otra vez San Petersburgo. Y en República Dominicana, recordemos la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo, que estaba loco de remate, con mucha gente aquí que cree que es dueño de la vida, de las haciendas, las tierras, los mares, los espacios, de las aguas, todo. Le puso el nombre de la Ciudad Trujillo. El aeropuerto se llamaba aeropuerto Trujillo, y el nombre de la calle era el nombre de la. Así un estadio le ponía el nombre de la hija, Angelita. Una biblioteca, Radamés, el nombre del hijo. Y así, vea usted que eso es una cosa muy compleja y muy dinámica en la ciudad. Aquí en Barranquilla ha pasado eso, con algunos nombres
de personas que han promocionado más de la cuenta y que tienen varios nombres en la nomenclatura urbana, en plazas, calles, Ya carreras. vamos a ver qué pasó ahí con qué pasó ahí con el cambio de Tomás Arrieta por Edgar Rentería. Pero antes de eso, pensemos en Cuartel, 20 de Julio y Líbano. ¿Qué podemos decir sobre la designación de esas tres callejones, de esas tres carreras tan importantes? Primero, Líbano no tiene nada que ver con pudieran, como creían algunos miembros de la colonia, la abundante colonia libanesa de Barranquilla, que se debía a un homenaje al Líbano, ¿no? Resulta que había como una especie de tienda o club en una parte de esa avenida que se llamaba así y ahí quedó Líbano. Una cosa curiosa, fue bautizada de esa manera espontánea. En cuanto a la carrera del cuartel, se trata de que en la antigua Barranquilla, el Paseo Bolívar era el eje institucional de la ciudad y allí, donde está hoy en día la estatua de Bolívar, estaba ubicado el cuartel, yo tengo fotos de eso, está ubicado el cuartel de la milicia. Entonces, la persona, para darle una connotación, le decían la calle del cuartel. Quiero decirle que el cuartel, este es un caso bien curioso, el caso que dice usted de Líbano, menos, porque el cuartel todavía la gente la llama con ese nombre y 20 de julio también, fíjense. Es decir, sobre todo cuartel no es un nombre impuesto desde afuera, sino fue una nominación espontánea ciudadana, ya. Entonces la calle callejón o carrera cuartel, aunque después hayan tumbado en los 40, creo que fue que tumbaron eso, el cuartel, lo trasladaron, siguió llamándose carrera del cuartel, sin cuartel ahí, y así se llama todavía, y mucha gente usted le dice carrera del cuartel y saben que es la 44, mientras que usted le da otro nombre de otras avenidas a algunas personas no saben lo que le estás hablando, pero eso sí reconocible, igual que Avenida Olaya Herrera, que no hemos hablado de esa originalmente era el callejón del Rosario, por la iglesia del Rosario que hicieron, que era una especie de, digamos, de parte final de Barranquilla, ahí entre el barrio abajo y el barrio eh, las Quintas. El Callejón del Rosario, cuando se llama así porque hicieron esa iglesia en 1890, lo hicieron la Sociedad Hermanos de la Caridad, Sociedad Masónica, y la Iglesia Católica, el padre Carlos Valiente, del cual, por cierto, yo hice un libro, he hecho varios libros sobre el tema, pues, algunos publicados, otros no. Y después fue cambiada cuando se agrandó a sus actuales condiciones, que es una avenida muy moderna con un bulevar y tenía unas luminarias de hierro y tenía unos pinos canadienses aclimatados. Esa era la Herrera antes. Le cambiaron el nombre en honor al famoso presidente político Luis Eduardo Olaya Herrera. Olaya Herrera también se llama un barrio de Barranquilla, ¿no? El barrio Olaya. Y es una línea de buses muy famosa, de Delicias Olaya, que ya no, pues ya eso casi no traen a mucho, pero vale para la cosa. La carrera 20 de julio ha tenido también varios nombres, y Callejón de la California, por ejemplo, Callejón de la Niña en China. Y ya cuando entramos en el periodo de la modernidad patriótica, carrera 20 de julio, que es una carrera muy conocida, con ese nombre de abajo hasta arriba, y llega ahora mismo hasta las circunvalares, incluso. Progreso, tenemos Progreso, La Hospital. Yo les recomiendo, ¿Y vamos? en el caso de la carrera del Progreso, tiene que ver mucho con los conceptos que
le mencionaba ahorita, de desarrollo urbano, de modernidad. Hay un ensayo muy bueno que hizo un arquitecto, creo que es barranquillero, pero lo hizo para una universidad de Bogotá o de fuera, en el cual hace un análisis sobre los impactos de la modernidad en Barranquilla, que fue tremendo, fue arrasador. En el caso patrimonial arrasó con mucha historia de la ciudad. Y esta carrera del progreso se debe precisamente a esa noción del progreso. Por eso es que ahorita vi que alguien colocó algo sobre el profesor Asa, del cual también lo conocí. Mi papá pues era muy amigo de él. Mi papá era el presidente del colegio de Asa, el Experimental del Atlántico. Fue presidente hasta el último día de su vida. Mi papá era amigo de Asa, siendo rector del Atlántico. Asa fundó Facultad de Educación. Y Asa vivía en el mismo barrio donde yo nací, Recreo. Entonces, él vivía en Progreso. Entonces, le decían que el callejón, en la esquina de las dos mentiras, que el callejón del Progreso con Campo Alegre. Aquí no había ningún progreso ni ningún Campo Alegre. Era un modo de mamar gallo del profesor Asa, que era muy cáustico. Él tenía claro que había una noción del progreso mal utilizada en esa carrera. Y si seguimos caminando, ¿qué podemos decir de Concordia y Hospital? Bueno, es que el barrio arriba, en Barranquilla había 3 barrios iniciales en la que conforman la ciudad. El barrio arriba, en el año 1957, el Consejo de Barranquilla, que yo no sé si alguna vez se tuvo para algo, pero bueno, eso es una discusión ya bizantina. Determinó que habían 3 barrios, 1857, no 1857. Barrio Centro, San Nicolás, Mercado. Barrio Arriba del Río, que ese es el nombre correcto, y ese es el nombre que lleva ahora el famoso barrio San Roque, que de origen también el barrio Rebolo, y el barrio Abajo del Río. El barrio Arriba del Río tiene una serie de callejones que ya lo mencioné. El caso de Hospital es el mismo caso del Callejón del Rosario. ¿Por qué? El que hizo el hospital de Barranquilla, los que hicieron el hospital, son los mismos que hicieron la Iglesia del Rosario y el Cementerio Universal, que es la Sociedad Masónica Hermanos de la Caridad, con el padre Carlos Valiente. Ellos hicieron ese hospital y trajeron una monja francesa que estaban ahí atendiendo, y era el Hospital de Caridad Público. Obviamente, esa carrera cogió el nombre de Callejón de Hospital. Y en la zona del barrio Arriba del Río, o Rebolo, hay una serie de, como por ejemplo, hay un Carrera Vesubio, Bocas de Ceniza, etcétera, etcétera. Me pregunta Carmen García, que quién bautiza los nuevos barrios. Difícil, eso lo bautizan los creativos de las empresas de arquitectura, los dueños. Los dueños de las urbanizaciones. Ellos bautizan los edificios y bautizan, por ejemplo, Alameda del Río, que es un nuevo barrio. A mí no me gusta para nada ese barrio. Hago una confección acá de parte. Tiene una alta densidad, por un lado, una alta densidad, y tiene unos edificios pegadísimos y de parqueros. Una cosa público complicada desde el punto de vista urbanístico. Ese barrio lo utilizó así las constructores, que son 5 empresas: Marval, Constructora Colpatria, Conaco, Amarillo. Ellos fueron los que lo bautizaron así. Como el barrio Paraíso, por ejemplo, lo bautizó así porque la familia Rondón, que eran los mismos dueños de la isla La Loma, los que eran los dueños de la librería Mundo, donde estaba el grupo de Barranquilla. Ellos vivían en un castillo, en el barrio Paraíso. Lo sembraban ahí, a ese barrio se convirtió en barrio Paraíso. Es decir,
uno podía explicar la ciudad a través de los nombres y los cambios de las calles y de los barrios. No es tarea fácil, pero tampoco es que sea muy complicada, sobre todo en el caso de Barranquilla, porque Barranquilla es una ciudad que no tiene una densidad, una complejidad en la historia como algunas otras que tienen que 2000 años, 1500 años, 800, ¿no? Nada más aquí, sin ir tan lejos, en La Habana acaba de cumplir hace 2 años 500 años, tienen 502 años La Habana. Bueno, nosotros tenemos una vida de la ciudad que conocemos hoy en día relativamente reciente. El profesor Stevenson, a 25 minutos de terminar el encuentro de hoy, ya nos podríamos poner, no un poquito polémicos, pero sí una actitud de diálogo, pero ya yo sé la opinión suya, pero me encantaría que alguien del público, dejamos una pregunta abierta y a partir de ahí nos da usted su comentario al respecto. Cuando en Barranquilla se dejó de llamar las calles por nombres y carreras, ¿qué creen ustedes que perdimos? Bueno, para no tener sesgo en la pregunta, ¿se perdió algo o no se perdió? Y si se perdió algo, ¿qué creen ustedes que perdió? Me encantaría que alguien del auditorio libre y espontáneo pudiera, pues, expresarse sin mayores afanes. El micrófono es de ustedes, pueden levantar la mano o pueden expresarse sobre qué perdimos al dejar de nombrar en Pero, Barranquilla calles y carreras. Leli, me permite un momentico decirte algo. Claro, con gusto. Es nuestro invitado. Es que la modernidad impuso lo pragmático. Lo pragmático era coger, ir enumerando hacia arriba. Ya está. Te voy a decir cómo. Calle 35, calle 36, 37. Sin embargo, esa calle tiene unos nombres. Calle 37 se llama San Juan, ¿cierto? Hay católico ya, en la 36 es San Blas. Pero hay una calle que le dieron unos nombres modernistas cuando las ampliaron y las hicieron en los años 60, que esa calle nunca la nombraron con ese nombre. Nunca contó con buena suerte. La gente siguió llamándola por la nomenclatura. Por ejemplo, la calle 72. El verdadero nombre es Avenida Kennedy. Avenida Kennedy. O sea, la ciudad nunca le respetó ese nombre que le colocaron a esa avenida y siempre fue la calle 72, la calle 72. O Hamburgo, o la calle Hamburgo. Que hay abajo, la calle Hamburgo es abajo en la zona esta, cercano a la zona franca. Tampoco han contado, es que como le digo, los cambios, digamos, arbitrarios. Yo le voy a decir que la avenida circular se llama, si usted no lo sabía, se llama Alberto Bumarejo. ¿Tú no sabías eso? Ahí está el busto, en la entrada de los Robles, en el puente de los Robles, donde hay un garaje grandísimo de buses y hay una estación de gasolina. Ahí hay un busto que aparece Alberto Bumarejo, creo que el abuelo del actual alcalde. Y no solamente Alberto Bumarejo tiene ese nombre en esa calle, en la circunvalar, se llama así, sino en otros ámbitos. No, y pensando en esa misma triste suerte, la parte de atrás de la Universidad del Norte, donde está el Colegio Calce Parris, le intentaron poner Alberto Asa, cosa No, que incluso no, pusieron sí, hasta... sí. Lely, escúchame, la calle sí existe, es la 51B, Avenida Alberto Asa. pero no ha tenido prosperidad, No, no la claro, visibilidad de la gente. claro, porque es que en el caso de Asa todavía es mucho más difícil, porque Asa era crítico y cuestionador y ellos le pusieron ese nombre, alguien se lo puso piadosamente contra los deseos de Asa, porque Asa nunca tuvo ni la más mínima intención de pasar a la historia ni de figuración. Yo hice un libro sobre él que no se ha publicado, la operación un industrial judío.
un libro que muestra ciertas claves de la ciudad, porque Asa las tuvo esas claves de la ciudad en su momento, pero no, Asa no corrió con suerte, y la de Pumarejo tampoco. Pero fíjense que de Pumarejo viene el puente Pumarejo, hay dos puentes Pumarejo, Avenida Alberto Pumarejo, Plaza, Julio Santo Domingo, Mario Santo Domingo, hay varias. Y hay varios edificios y varios no sé qué cosa. Y el edificio de la Universidad Atlántico, de la antigua sede de la Universidad Atlántico, el 20 de julio, ese bloque se llamaba Mario Santo Domingo. O sea, hay una reiteración en la construcción de unos próceres premodernos, yo diría. Yo no creo que ellos llegaron nunca a la modernidad. Pero bueno, eso fue parte de la historia que nos han ido vendiendo los que controlan esta ciudad históricamente. Yo alguna parte de la historia de esta ciudad no la creo. Estos días me tocó hacer, estos días, hace 3 días, el alcalde armó una zambra diciendo que el puente abatible que estaban inaugurando y que era el primero, y me tocó a mí sacar una foto del puente Ferranz y decirle que no, que ese puente estaba en Cartagena cuando Barranquilla pertenecía a Bolívar, fue traído acá y colocado allí y fue el primer puente abatible. Entonces el alcalde se percató de que estaba metiendo la pata, entonces hizo una especie de recuperación y cambió el discurso y dijo, sí, este es el segundo puente. Pero pero es que el puente Ferran no pasaba por abajo barco, el puente sí pasa, el nuevo. Tampoco pasa ningún barco por ahí, que no son chalupas también y canoitas. Si aquí no hay, si ni siquiera pasan grandes barcos por el río Magdalena, va a pasar por ese calle. Profesor Stevenson, me voy a permitir leer lo que nos dice Ezequiel Pretel a todos. Contextualiza un poquito el motivo que nos convoca esta noche. Yo considero que cambiaron fueron los criterios para asignar nombres a las calles. Antes correspondían más a la historia, hoy se apegan más a la jocosidad. Un ejemplo, en Soledad hay una calle que se llama la calle del hambre, porque estaba plagada de puestos de comida rápida. Y en ese sentido, no nos sorprendamos si pronto aparece la calle Meteorito. O sea, muy seguramente puede aparecer por ahí la calle Meteorito. Pero de manera... Ojalá que no aparezca, porque es una maniobra. Pero de manera informal, cuando hicimos una encuesta esta mañana previa a este encuentro cultural, les preguntamos a colegas, amigos, ¿qué se perdió? Y nos llamó la atención que más del 80% coincidieron en una palabra: identidad. ¿Cree usted que al quitar los nombres y las calles primitivos perdimos identidad? ¿O en qué consistiría la identidad en Barranquilla para la designación de sus calles y carreras? No, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Con identidad. Por el 82%. No estoy de acuerdo con eso. Con el 82%. Por eso dijimos, Moisés, escuchamos, luego Ivette, y luego vamos a la parte suya donde sabemos. Moisés, tienes toda nuestra atención mismo. Gracias, Leslie, muy amable. A ver, yo empezaría por ofrecer un contexto en relación con el tema de la carrera 51B, antigua carretera de Puerto Colombia, que en el tramo correspondiente entre la playa y la circunvalar fue llamado o bautizado Avenida Alberto Asa. Eso fue posterior a la muerte del profesor Asa. Sí. Fue una iniciativa del gobernador Rodolfo Espinosa. Allí se colocó una placa que no sé si estará o se la habrán tumbado, pero era era un sacarlo de la generalidad de llamarlo corredor universitario y darle un nombre que es decir, que le trajera a Barranquilla a la memoria de la ciudad este personaje que no fue amigo ni de placas, ni de tarjas, ni de ningún tipo de cosas de esas, pero que merece muchísimo más que otras
personalidades en nombre de las cuales se le ha otorgado reconocimientos en la ciudad. Ahora, respecto de qué se perdió, yo en eso estoy de acuerdo con Adlai, yo no creo que se haya perdido nada en particular, solamente que las memorias cambian, las sociedades cambian. Y si bien es cierto, uno pudiera tener esos nombres como una especie de hecho de la memoria folclórica, como se quiera llamar eso del pasado, pues bien pudiera. Y de hecho hay un acuerdo municipal que presentó Carlos Rojano Ginás, si no estoy mal, en donde se ordenaba al encargado del amoblamiento urbano que además de las referencias de calles y carreras con los nombres, con los números consecutivos que se tienen, se aplicara también la denominación tradicional. Obviamente, el concesionario no le ha dado la gana de hacer eso y eso se hizo hace más o menos unos 30 años, creo yo, el año 92 o 93. En esa época, en busca sobre todo de temas de memoria urbana, poner esos nombres, pero no ha dado resultado y los alcaldes ninguno le ha interesado hacer eso. Lo otro es que hay una particularidad que con el profesor, ¿cómo es que se llama? Él es un profesor de la CUC. Estuvimos haciendo en el año, calculo yo, 2005, 2007, un trabajo que él llamó Imagos Urbanos para ser presentado en un congreso en La Habana. Y se constataba en aquel momento que los muchachos que se fueron encuestados de colegios de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 habían perdido la capacidad de orientarse en la ciudad por calles y por carreras. Parte del asunto que se descubrió es que tenían como que un mapa de la ciudad representado por los sitios por donde circulaban. Entonces, inclusive, le pregunté a uno de los hijos míos que es médico, preguntó, oye, fulano, Tavo, dime una cosa, ¿dónde es que vives tú? Y me dijo, en el San Gregory. Y digo, sí, pero esa vaina, ¿dónde queda? No, ahí en el edificio se llama así San Gregory. Sí, pero ¿dónde queda? Por los lados de Buenavista. Y entonces le dice uno, bueno, pero ¿cuál es la carrera y cuál es la calle y cuál es el número? Entonces son unos mapas que trazan hoy las personas marcados por puntos en donde trabaja, donde estudia, donde se divierte, donde vive la mamá o por donde vive la novia, y traza ese mapa, ese imaginario, pero cuando uno le dice vaya a la calle 54, número 6232, se pierden, no saben cómo carajo llegar. Yo estoy de acuerdo con Moisés, y eso es como también un modo curioso de regresar a las antiguas denominaciones de los pueblos. Moisés, ¿te acuerdas? Que me decía, si llegaba al pueblo, a la plaza, tú decías, ¿dónde vive fulano de tal? Ah, sí, de 4 cuadras, donde está un palo de no sé qué cosa. O sea, te trazaban un mapa que era un mapa imaginario que te lo entendía, que te lo estaba diciendo, pero que tú que no sabías, tenías que interpretarlo. Es decir, 2 cuadras arriba, donde la tienda de fulano de tal, donde está en la esquina hay un palo de coco, es una nomenclatura de pueblo. O sea, eso creo, me da esa reflexión que tú acabas de decir, que donde por los lados de Buenavista, por los lados, eso es los pueblos, pone tú por los lados de la plaza, ¿cierto? Yo vivo central por los lados de la plaza, es una mentalidad de pueblo. O sea, hay que meterle un poquito como de filosofía urbana si es que nos estamos evolucionando en ese aspecto, porque deberíamos tener bien claro los habitantes de una ciudad dónde vivimos y qué hacemos y no estamos ubicados, ¿cierto? Entonces, nosotros es un deber nuestro saber dónde estamos, Bueno, en qué territorio estamos asentados. yo permito hacer una pequeña pausa ahí, en este punto. Por eso decía, no buscamos en este momento la polémica o las posturas, pero yo simplemente me documento en el 82% de lo que la gente respondió. Entonces, la pregunta para mí en este punto sería, ¿a qué podríamos atribuir
el 82% de los encuestados nos dijeron, hemos perdido identidad. A manera de ejemplo, no sé si alguno de los que están aquí respondieron la encuesta y les gustaría decir en qué basa eso de que perdimos identidad. Carmencita, ¿quisieras compartir con nosotros la opinión? ¿Por qué tú piensas que hemos perdido identidad? O bueno, cualquiera de Bueno, los que están ahí. es que yo la vez pasada. Ok, ya Carmencita tiene el micrófono abierto. Carmen, te Yo, escuchamos. es que yo no digo tanto que perdimos identidad como que perdimos magia. Pienso que la urbe era mucho más romántica cuando nos podíamos orientar por esos nombres. Claro que finalmente los nombres aquí se dan con mucha informalidad, como decían al principio, se crea el nombre por el uso, por la costumbre y lo que es la tradición o el homenaje que se pretendía hacer va quedando en el olvido. Yo, por ejemplo, todavía no supero que el Estadio Tomás Arrieta se llame de un modo diferente. Entonces, ya esa tradición, ese respeto, ese sentido de pertenencia que teníamos hacia esa figura, pues se ha perdido completamente. Entonces, es lógico y por eso es que de pronto se cometen errores como la del alcalde de decir es el primer puente, claro, pero si es que la historia de 50 años para atrás ya no la podemos, ya no la recordamos, ya no la tenemos presente, no hay quien nos las enseñe. Yo insisto en que volvamos al tiempo en que nos enseñaban cívica. Pero bueno, volviendo al punto, sí, a mí me gustaría, me parece que es un poquito complicado, pero si en otros países, en otras ciudades se puede hacer. Yo todavía alucino cuando dicen la calle, por decir algo, la calle Washington 407 miércoles. Eso es una dirección clara para la persona que vive ahí. Y nosotros, ¿por qué no podríamos decir Avenida Olaya Herrera 80-127? Yo creo que tenemos una manera también de orientarnos, pero igual pasa lo de eso. Nosotros somos demasiado informales. Somos un pueblo muy alegre, pero demasiado informal. De todas maneras, yo sí digo, perdimos magia, perdimos romanticismo, perdimos poesía, pero bueno, estamos felices. Antes de darle la palabra al profesor Stevenson o a Moisés, que coinciden en esto, imaginémonos que reabren el Amira, pero ya no se llama Amira, sino ahora se llama Shakira. ¿Cómo quedamos nosotros con los sentidos de la denominación de la historia? Yo pregunto, en su sano juicio, Edgar Rentería debió aceptar ese monstruo que significa Tomás Arrieta para de un romplón dar historia. Raque de Lima, por favor, espérate, y pasamos al comentario tuyo. Damos la palabra a Raque y vamos contigo para ir concretando. Adelante, Raque, tienes toda nuestra atención. A ver, el micrófono ya lo puedo quitar, pero ya salí. Ya está, Raque, te escuchamos con toda atención. Bueno, a mí no me parece que hemos perdido tradición ni que se han olvidado esos nombres. Lo que pasa es que en la vida todo vamos renovando. Mi papá me enseñó a mí todas esas direcciones tan bonitas y por nombre, pero tú tomas un taxi y hay mucha gente que no es de aquí, hay mucha gente, tienes que darle la nomenclatura. Pero seguimos diciendo Avenida Olaya Herrera. Mi papá me enseñó que cuando la dirección empieza por la carrera, entonces el número de la casa son tantos metros después de la esquina. Todo eso nosotros lo sabemos, pero a los jóvenes no les interesa. Y hay puntos de referencia. Uno toma un taxi y dice, ¿qué queda por ahí? Y uno le dice, la tienda La Gran Esquina. O mire, yo cuando yo vivo en la playa, cuando tomo un carrito de esos chiquitos, yo le digo frente a la Paredilla, en la tercera etapa, y ellos saben dónde es. Entonces es como una manera romántica, pero igual no tenemos por qué olvidarnos de los nombres, pero tampoco hay que saber los números. Y que los jóvenes son informales, pero a la hora de que les va a llegar un paquete tienen que dar el número completo, la dirección completa. Eso
es un punto de referencia, pero yo pienso que no nos hemos olvidado. Yo digo, Líbano con esto, la parte que se llama, yo no sé si era el Arroyo de la Felicidad, ¿por qué se llamaría así? Que el señor Stevenson nos cuente por qué se llamaría la felicidad, ahí por donde está ahora un home center que daba la Universidad del Atlántico. El Arroyo de la Felicidad o el Puente de la Felicidad, ¿por qué se llamaría así? El puente de la Eso. felicidad. Pero sí, todas esas avenidas, la calle Las Vacas, todo tiene su punto de el porqué de las cosas y bueno, esos somos los barranquilleros. A mí no se me olvidan esos nombres y se los enseño a las nuevas generaciones, les digo los nombres y chévere, chévere, ajá, no pasa nada. Pero bonito. Yo quisiera agregar algo que sobre el cambio de nombres. Ahora que hubo esta furia iconoclasta en Barranquilla, se llevó por la cabeza la estatua de Colón. Usted ahorita está preguntando, diciendo que qué tal que el teatro, sí, una hipótesis, el teatro Amira de la Rosa, le cambiásemos el nombre, se lo debíamos cambiar. Fíjate tú. ¿Sabes por qué? Aquí en Barranquilla, ese teatro debe llamarse Teatro Ramón Vínguez, el sabio catalán, diseño en soledad, dramaturgo, sí, de verdad, verdad. O ponerle un nombre como Álvaro Cepeda Zamudio, por ejemplo, otro célebre personaje. Pero es que en el caso de Mira la Rosa no está muy claro de que haya sido lo que haya pintado. Lo que ella sí hizo fue la letra del himno de Barranquilla. Y le voy a explicar el caso, Lely, de un teatro que le cambiaron el nombre abruptamente y era peor, y no aquí en Barranquilla, en Cartagena, el Teatro Heredia, nombre del fundador de la ciudad, Pedro de Heredia. Cuando cayeron en conciencia de que estaban siguiendo ese paso del colonialismo y lo reinauguraron al teatro, el teatro duró un tiempo en ruinas, lo recuperaron como ahora recuperaron Santa Marta. Es que me dieron el nombre, ahora se llama Teatro Adolfo Mejía, ese sí, compositor de música clásica, de Cince Sucre, un hombre que sí estaba metido en la cultura musical, artista en general. Ese nombre del teatro se lo cambiaron. Y fíjense que el peso es más fuerte porque era el Teatro Pedro de Heredia, nada menos y nada más que el fundador de esa ciudad. Así que a veces los nombres, en el caso del estadio ese Rentería, yo creo que Rentería ni siquiera el mismo se habrá dado la magia de que ese estadio lleva el nombre de él. Sencillamente, pues ese estadio se usa muy poco y la gente, por lo menos habrá una generación más que lo seguirá llamando y legalmente tienen que seguirse llamando Tomás Arrieta, entre otras cosas, legalmente. Así que si el alcalde da la gana a echar, cambiarle el nombre, ese es el problema de él. Igual tiene un montón de placas por todas partes, tiene placas en el malecón. O sea, si hubiera una ley que permitiera que le pusieran el nombre de un político vivo, ya le hubieran puesto el nombre Malecón del Río Alechar a esa cosa. Hay varias imágenes de él y hay varias placas correspondientes. No estoy atacando a nadie, sino señalando de que esos son los paradigmas de la política y del control social. Eso no es un problema de identidad, es un problema de control político. Los dueños del balón dejan sus mensajes, me acuerdo que don Moisés hace unos años hizo un estudio sobre las triadas masónicas en algunos monumentos de Barranquilla. Bueno, hasta ahí llego, diga don Moisés. Moisés. Yo iba a referirme a lo que estaban planteando ustedes en el caso del estadio Tomás Arrieta, el Coliseo Cubierto Humberto Perea. ¿Y qué otra cosa pretendían renombrar? Bueno, no recuerdo bien. El Elías Chewin. De hecho, lo terminaron renombrando. El Elías Chewin ya no se llama Elías Chewin. Entonces uno se pregunta por qué ocurre eso. Y tiene que ver con eso que llama Gramsci las pretensiones de élite. Es decir, las élites se caracterizan porque creen tener el derecho de imponer su ética, su estética
y su propia versión de la historia. Eso lo estamos viendo aquí en Barranquilla en un ejercicio de renombrar la ciudad, inclusive de cambiar los colores emblemáticos para enviar el mensaje de que aquí estamos nosotros, ya no están aquellos. Y ese ejercicio, que es un ejercicio grosero, a mí me parece absolutamente grosero y pretencioso, llega un momento en que también cansa y harta y trae consigo exactamente el proceso inverso, es decir, la de la iconoclastia de que hablaba Stevenson. Pero también hay que decirlo que hay una memoria muy frágil. Si usted le pregunta, inclusive a gente de nuestra edad, quién era Tomás Arrieta, pues no falta el que diga el del estadio, o quién era Romelio Martínez, no el de la 72. Pero, ¿qué hizo? Eso no está claro para mucha gente. Lo que sí está claro es que la ciudad le está rindiendo, ¿cómo se dice? Culto al éxito, no al pionero. Es decir, al que abrió camino, al que llegó, digámoslo así, el que hizo posible que otros avanzaran. Eso ya no cabe en la cabeza de la gente, sino el que llega y llega más alto. Entonces, estos pioneros que fueron Tomás Arrieta, Romelio Martínez, simple y llanamente, ese papel ya no gusta en la sociedad postmoderna, esta que nos toca vivir contemporánea, para no entrar en discusiones, en donde lo que cuenta es el éxito. Y el éxito es el que se gana el nombre mundial o la imagen mundial por cualquier razón. Por otro lado, también hay mucho mito en el nombre de las calles. Alguien mencionaba ahora la calle de las vacas. Y cuando uno comienza a buscar ese nombre, comienza a tropezarse con contrasentidos o con cosas que no cuadran. Primero, de que ese nombre no lo encuentra uno en las crónicas viejas de Barranquilla, y hablo de las del siglo XIX, sino que allí encuentra un nombre que es la calle del Recreo. Y luego dice uno, bueno, ¿y de esto de las vacas de dónde sale? Y por mucho que le dé, comienzan a especularse como que no, que por ahí entraron las vacas que llegaron de Galapa. Y dice, no, si alguna vez llegaron, no era ese el camino era ¿cómo se llama? El camino de Galapa, que es la carrera, perdón, la calle 38, calle Caldas. Sí, esa, calle Caldas. Ese camino, que es la cordialidad, bueno, la calle 38 acá en Barranquilla es el camino de Galapa. Y cuando le dicen a uno, no, que es los patios de Ordeño, dicen, no, los patios de Ordeño estaban en el Paseo Bolívar. No, que las fincas, bueno, sí habían una finca, pero estaban sobre la 17, las del padre Muñiz, creo que era el cura de San Nicolás. San Roque. No, de San Nicolás, el padre de San Roque era el padre Ruiz, sí, el masón. Entonces, finalmente uno comienza a escarbar y encuentra en los mapas del trazado del tranvía que en esos puntos, en 2 o 3 puntos de la calle, de lo que llamamos calle 30, la máquina de la tranvía, cuando llegó aquí en 1894, que era a vapor y no a mulas como la conocimos muchos, esa máquina no podía dar la vuelta a través de una circunvolución, sino que echaba reversa. Y en las investigaciones sobre el lenguaje ferroviario en el Caribe, uno encuentra que echar reversa en las máquinas, es decir, la locomotora empuja, se le llamaba ir en vaca, que es lo mismo que ir en vaca. Y eso forma parte del lenguaje ferroviario del siglo XIX. Entonces, una hipótesis que hasta ahora pues nadie ha podido decirme, no, eso no es así, por ahí van las vacas. Y yo digo, no, las vacas sí no me caso con eso. No, de verdad, tienes razón, ahí no hay ninguna vaca. Yo siempre, cuando esa hipótesis tuya me parece absolutamente sensata y de una logicidad increíble por el manejo del idioma. Evidentemente, vaca, la calle de las vacas. Y así como aparecen otro tipo de conceptos, y la gente cree que el famoso callejón de los meados, por ejemplo, resulta que no era porque huele a meados, sino porque había una plaga de ratas en ese callejón, y los comerciantes, para que no les agotaran sus víveres o los contaminaran o acabaran con ellos, importaron una cantidad de gatos. Entonces, cuando pasaba la gente por ahí, escuchaba era el miau, miau, miau en el callejón. Y el callejón del miau.
Sí, no, pero no del miau del orín, sino del miau miau de los gatos. Fíjate tú que entonces de que no, hay cosas que aparecen y no son. Pero es que hay cosas que son, como dices uno, son absolutamente a veces también inexplicables. Callejón Alondra. Yo todavía no encuentro ese bendito pájaro por aquí. Pero Alondra. Japonesa, es japonesa. Alondra es un pájaro japonés, asiático. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Y así pudiéramos encontrar otros que se han perdido, como por ejemplo la calle, la calle Sello. Ay, dice, calle bueno, Sello ¿cómo es eso Nacional. del sello? Ah, no, porque quedaba un aviso nacional. del sello nacional, sí. Del sello nacional, que es el escudo. El escudo, exacto. Pero La otra que se llamaba María Estuardo, Avenida María Estuardo o Callejón de María Estuardo, que después se llamó Callejón del Líbano, en donde al final había otra cosa que se llamaba el Paseo del Líbano, que era una especie de sitio de recreación, así como lo describen. Era un lugar desde donde había una perspectiva del río, del paisaje, y se había como 2 o 3 grados de diferencia en relación con la parte baja de la ciudad hacia los caños. Y ese famoso Paseo del Líbano, pues también se ha perdido, en el sentido de que ahora hablan es de la República del Líbano. Tenemos 2 magníficos contertulios en Moisés Pineda, que desde ya nos acepta la invitación con el maestro Stevenson. Nos comprometemos en la segunda entrega. Fíjense que hoy hicimos una introducción de a qué obedecían la dinámica de los nombres de los calles y callejones en Barranquilla y qué era lo que estaba en ese imaginario. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra segunda entrega? ¿Cómo designar los referentes? Es decir, ahí donde viene la pregunta de rigor y ahí comparto plenamente la opinión del profesor Stevenson, donde no es un tema de qué se perdió, porque ahí no está la trascendencia del asunto, sino la trascendencia del asunto es qué sigue, cuáles son los imaginarios, cómo se construye y no entrar en la inmediatez de esto de que por el agua perdida, porque definitivamente esos tiempos ya no van a regresar. Para los que han estado con nosotros en esta introducción del encuentro cultural, mil gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Maestro Stevenson, maestro Moisés, queda casado para la próxima, donde vamos a reconfigurar estos imaginarios. Ahí estaremos. Próximo viernes, no dejen de estar en el encuentro cultural, que tenemos un homenaje al maestro Francisco Sumaqué. Vamos a tener aquí entrevistándolo, nos va a contar un poco de su vida y milagro en 1 hora, tal como hemos dicho, donde el viernes sea motivo de provocación para todo el mundo. Para los que estuvieron con nosotros, mil gracias por estar en el encuentro. Nos vemos próximo viernes. Gracias. Buenas noches. Hola, Ivette. Hola, Moisés. Hola, profesor Enrique, día de no verlo. Qué bueno verlos. Profesor Alegría, ya tomamos la dirección para que mande caviar. Enrique acaba de entrar para tomar la dirección de todos los que llegaron aquí con el caviar y con el café y demás. Correcto. Sí, es un tema fascinante, pero llega al punto ese de la memoria y demás, y de reconocer los cambiantes de los tiempos. Próximo viernes, entonces nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias a todos. Ok, hasta luego. Bye.